Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la primera actividad del año de Noa Mamlat. Me presento antes que nada, yo soy Florencia Tepper, soy la coordinadora de Noa Mamlat. Para el que no sabe o la que no sabe, Noa Mamlat es el movimiento que nuclea todas las comunidades Mazortiot, las comunidades del movimiento conservador de América Latina. Y esta es nuestra primera actividad. Les cuento que no sé si estuvieron leyendo que es pre-Shituf. ¿Qué quiere decir? Que Shituf es un seminario anual para todos los rabinos y dirigentes de las comunidades de América Latina. Este año, por suerte, va a ser virtual, así que vamos a tener todos mayor acceso para participar, y además vamos a tener un programa específico para la juventud. Así que bueno, en el marco de pre-Shituf es este panel que la realidad es que está muy bueno. Estamos primero agradecerles a todos y a todas por estar acá. La convocatoria nos pone muy contenta. Hay gente de Argentina, de Brasil, de Chile, de El Salvador, de Perú, así que muy contentas por eso. Y presentar, ya yo no voy a hablar mucho hoy, voy a presentar a dos personas que también les agradezco de antemano por sumarse y por compartir con nosotros este espacio. Le voy a presentar a la rabina Marcela Guralnik, que es la directora del Centro Jabá, que es el Centro para la Mujer y la Familia del Seminario Rabínico Latinoamericano, y a la licenciada Andy Panciera, que es una psicóloga, que es coordinadora del Proyecto de Género y Familia en Rosario. Así que todo suyo, muchas gracias y espero que la disfruten. No sé, Marce, si estás por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está. A ver. Les pido si silenciamos los micrófonos. Por supuesto es que después si quieren intervenir o algo, lo pueden habilitar. ¿Qué tal? Porque hace mucho eco, estoy escuchando algunos ruidos. Si podemos silenciar todos los micrófonos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz de estar compartiendo esta charla, que la llamamos Pensando la Drajá en perspectiva de género y de diversidad sexual. Estamos compartiendo el espacio con Andy, yo voy a hacer una breve introducción, luego Andy Panciera va a hablar, y la idea es que si van teniendo preguntas, las puedan escribir en el chat. Yo voy a estar centralizando las preguntas, así que o la pueden escribir para todos, o la escriben para mí, para Marcela, en privado, en el chat. Y vamos a dejar el último espacio, después de la charla de Andy, más o menos 8:15, ¿no? Hasta las 8:30, como para preguntas. Bárbaro. Como les dijo Flor, yo soy Marcela y dirijo el Centro de la Mujer y la Familia del Seminario. Los temas a los que nos dedicamos son los temas de interés que tienen que ver con la salud bio, psico, social y espiritual de las personas. Entre los temas que estuvimos trabajando, por ejemplo, son algunos de los temas que están menos visibilizados, pero que son de suma relevancia, como por ejemplo el tema del duelo, el tema del suicidio, el tema de la violencia de género y por supuesto el tema de diversidad sexual. La idea es que abramos el diálogo y que esto llegue a la mayor cantidad de keilot posibles, sobre todo, digamos, que nos ocupemos de estos temas y nos capacitemos. Lo primero que quiero que hoy tengamos en cuenta es que más o menos había unos 200 plus inscriptos, digamos que somos 200, 10 o 20 de cada 100, es decir, entre 20 y 40 de los que estamos hoy aquí en esta charla, pertenecen, digamos, lo sepan o no, al colectivo LGTBI. Es decir, que 10, 20, 30, 40 personas son lesbianas, gays, bi, trans, de género fluido, etc. ¿Y por qué es importante? Porque es importante tener en cuenta ustedes, sobre todo, digamos, los que están escuchando son madrejim, directores, coordinadores, por supuesto los líderes comunitarios, las rabinas, los rabinos. No nos podemos dar el lujo de no saber, de no conocer, de no entender y de no capacitarnos. Esto es algo que es impensable. La pregunta que
seguramente la mayoría, algunos ya hicieron, digamos, antes de la charla que me pidieron que hable, es qué opina del judaísmo de la diversidad sexual. Primero que no hay un judaísmo, como ustedes saben, hay múltiples maneras de ser judío. Vamos a hablar de nuestro judaísmo, del judaísmo masortí. Es un judaísmo pluralista, liberal, inclusivo, donde, digamos, todos son bienvenidos independientemente de lo que cada uno piensa, cree o siente, donde abrazamos a todas las individualidades por igual. Entonces, si alguien les dice que esto no se puede o esto está prohibido en relación a la diversidad sexual, este no es nuestro judaísmo. Así que de eso no hablamos. Digamos, esto no es lo que nosotros pensamos. Vamos a brevemente desarrollar un marco conceptual con 5 valores o principios. Los voy a enumerar y luego los voy a desarrollar muy brevemente, para entender desde qué marco conceptual podemos entender la diversidad. 5 valores del judaísmo principales, como Kevod Abriot, Shmirat Halashon, B'Tselem Elohim, Al Tifrosh Min HaTzibur, Kol Israel Arevim Lebaseh. Si quieren ampliar sobre sus conceptos, no sé si conocen una organización que se llama Keshet, en Norteamérica, pueden entrar, hay una muy lindo printout, así una hoja linda impresa para sus keilot sobre estos principios, y muchísimo material más en relación a identidad de género, diversidad sexual, etcétera, etcétera. Hay muchas actividades, proyectos, la verdad es que está muy bien la página y el trabajo que hacen es excelente. Entonces, empecemos con esos principios que nos ayudan a pensar y a andar por la vida. El primero es, como decimos, Kevod Abriot, el respeto, la dignidad humana por sobre todo. El respeto por el otro es un valor príncipe del judaísmo, es uno de los valores más importantes. Justamente porque todas las personas fuimos creadas B'Tselem Elohim, que es otro de los principios, a imagen y semejanza. Es decir, que nuestra alma es una alma divina y no hay una persona o un alma que valga más que la otra, sino que todos tenemos los mismos derechos. Entonces, esto no se puede solo quedar en el pensamiento, sino que se tiene que traducir en acciones concretas. Por ejemplo, que nuestra comunidad, que nuestro departamento de juventud sea LGBTI friendly, que sea un lugar donde todos nos podamos sentir cómodos, donde nos sintamos seguros, seguras, donde podamos expresarnos libremente. Otro de los valores príncipes es el Shmirat Halashon, es decir, el cuidado de nuestra lengua. En el judaísmo es muy importante el énfasis sobre la palabra. La palabra nos puede ayudar a curar, a sanar, pero también puede herir y puede hasta matar. Entonces, seamos cuidadosos, respetuosos con el lenguaje que utilizamos. Que nuestra comunidad, que nuestro departamento de juventud sea un lugar libre de lashon hara y de bullying, del mal uso del lenguaje para herir y mortificar a las otras personas. Que esté libre justamente de todo esto, el área donde nosotros trabajamos. Le preguntamos a las personas, por ejemplo, con qué pronombres se sienten más cómodas, cómo quieren ser llamados, llamadas. Todo esto tiene que ver con el cuidado por el respeto por el lenguaje. Al Tifrosh Min HaTzibur. Si vemos a una persona que se aísla, que por ahí se siente diferente, que no se siente a gusto, nos acercamos, vamos, la llamamos y dejó de venir al grupo, nos interesamos, por ejemplo, yo soy profesora, ¿no? En la escuela rabínica en el seminario. Y si veo que un alumno deja de venir, generalmente lo llamo para ver qué le pasó, si puedo ayudar, si tiene algún problema, digamos, este tipo de vínculo tan cercano para que las personas no se alejen de la comunidad, justamente. Kol Israel Arevim Lebaseh es el último. Todos somos responsables, somos garantes unos por los otros. Y esto se traduce, como dijimos, en acciones concretas, en esa preocupación, en esa escucha amable, compasiva por el otro. El Dios del judaísmo es justamente un Dios que defiende a las minorías, que se preocupa por el que sufre. Nuestra halajá, nuestra ley está repleta de leyes, de ejemplos
donde se cuida al extranjero, a la viuda, al pobre, al huérfano. Digamos, tenemos una larga tradición de respeto y de defensa por los derechos de las minorías. Algo más personal. ¿Por qué para mí es importante este tema de la diversidad sexual? Aparte de Sarrabina, antes de Sarrabina, yo ya me había recibido en el año 88, hace mucho tiempo, de psicóloga. Vengo, ay, tengo más de 50 plus, digamos, confesando. En el año más o menos 98, yo estaba en el hospital de niños y recuerdo dos personas en particular que me marcaron en relación a este tema. Uno, lo vamos a llamar a ella Gaby. Gaby entra al consultorio con un cuaderno forrado con una felpa rosa, con una lapicera, con una pluma muy grande, como se usaba en esa época. Me acerca, era la primera vez que yo la veía, me acerca, me muestra que era su diario y me dice: yo soy Gaby, yo soy como Florencia de la B. Hoy en día podríamos decir, tenemos el vocabulario que nos ayuda a entender que Gaby estaba haciendo su transición. Gaby era una mujer trans, en ese momento muy joven, digamos, ahora no debe ser tanto, y el único herramienta que ella tenía para poder hablar de esto era esta actriz, Florencia Lavez, que en ese momento estaba en uno de los programas televisivos con más rating, no sé si lo recuerdan, y la cultura siempre se nos adelanta y nos presta elementos para comprender, pero desgraciadamente en ese momento no teníamos un marco teórico o una manera adecuada de acompañar. Otras personas más que recuerdo de esa época son un matrimonio, vamos a llamarlos Marta y Lautaro. Ellos se acercaron al hospital de niños porque el bebé que acababan de tener era un bebé intersex, es decir, en ese momento nosotros no hablábamos de intersex, en ese momento lo llamábamos hermafrodita, es decir, que tiene aparato reproductor tanto femenino como masculino. Los médicos le habían dicho que lo mejor era operar a este bebé en la infancia cuanto antes, como para poder definir el sexo, y que probablemente por cómo ellos veían la anatomía, digamos, el sexo de su bebé, que iba a ser mujer, que le pusieran un nombre femenino y que la criaran como mujer. Marta y Lautaro estaban perplejos y me acuerdo que preguntaban, digamos, ¿qué hacer? Por eso buscaron asesoramiento, digamos, también al departamento de psicología. Y ellos se preguntaban qué pasaba si después, más adelante, su hija, criada como mujer, ¿qué iba a sentir? Que no participó en la decisión. Tanto Gaby como a esta pregunta de Marta y Lautaro me acompañaron durante todos estos 20 y pico de años. Y sobre todo me acompañó esta sensación de impotencia, de no estar en paz con esa explicación de los médicos, de no haber sabido cómo acompañarlos y asesorarlos, porque no teníamos los elementos. Muchos años después, no sé si recuerdan una película que se llama XXI, quien no la vio se las recomiendo, una película argentina en la que protagonizaba Ricardo Darín y Inés Efron, protagonizaba a Alex, una joven, también 15, 16, 17 años, intersex, y la habían criado como mujer. La madre la estaba presionando para que realizara la operación que no habían realizado cuando era chica, y Alex, toda la película transcurre en la decisión justamente de Alex, y ella decide no realizar la intervención. Es decir, aceptar su cuerpo tal cual es y dejar que las cosas fluyan y que las posibilidades estuvieran abiertas para su vida. Esta posibilidad, digamos, no solo existe para Alex, es la posibilidad que todos tenemos. Cada uno de nosotros existe una diversidad increíble, diversas formas de amar, de elegir una pareja, de ser persona, de crear una familia, de elegir un partner sexual. Un encuentro
que también me marcó fue el encuentro con el rabino Rubén Selman, que vino de Estados Unidos al seminario cuando yo estaba terminando los estudios rabínicos, y nos dio una clase, se quedó varias horas charlando con nosotros, y ahí él se define, Rubén, como el primer rabino abiertamente trans, varón trans de Estados Unidos. Entonces, él también trabaja en Keshet y también en otra página muy buena donde él participa, que es transtora.org, si mal no recuerdo. Y Rubén lo que decía, yo le trasladé, ¿no?, la pregunta que me quedaba, imagínense 20 y pico de años después, todavía, digamos, cargaba con esa pregunta. Entonces, definitivamente lo que Rubén dijo es que de ninguna manera había que resolver la situación como quirúrgicamente y darle la posibilidad de elección a los padres y a los médicos. Eso no se le puede quitar a una persona, sino que la persona intersex tiene que decidir, llegado a la pubertad, llegado a la adolescencia, qué decisión quiere con respecto a su cuerpo, de acuerdo a su identidad de género, a cómo esa persona decida. Y justamente quitar la posibilidad de elección es uno de los motivos de mayor sufrimiento. Y lo que él recalcaba es que la población intersex no acompañada, o mal acompañada, podríamos decir, tiene niveles de sufrimiento que llevan a una mayor posibilidad y riesgo de suicidio. Como para ir terminando, digamos, en los últimos 20 y pico de años, en esta breve historia que hice, avanzamos muchísimo. Hoy tenemos un marco conceptual, sabemos cómo acompañar, nos capacitamos, esto es día a día, pero todavía falta recorrer un camino muy, muy grande. Tenemos varios desafíos delante de nosotros. Uno es abrir el diálogo, en todo marco en el que nosotros estemos. Abrir el diálogo en nuestras comunidades, capacitarnos, aprender, es nuestra responsabilidad avanzar cada vez más en la comprensión. Pero también ser sensibles, como dijimos, al lenguaje y crear o reformular ceremonias y rituales. Por ejemplo, el de la mikve. En el Centro de la Mujer trabajamos mucho con la mikve como recurso de refuá, de curación, de sanación, y varias veces hablamos con Andy de poder trabajar sobre las tefilot, los rezos que damos en la mikve y las ceremonias que realizamos, como para poder pensar un lenguaje adecuado, como por ejemplo para situaciones de que alguien sale del closet, o que alguien está realizando una transición, o ha elegido su nombre, el nombre autopercibido, con el que quiere y elige ser llamado, digamos, durante su vida. Ese momento de elección del nombre es un momento muy, muy especial. Y también algunas personas quieren, por ejemplo, en Estados Unidos se realiza en la mikve Maim Haim ceremonias como las que les estoy contando, y nuestra idea es poder también realizarlo aquí en Argentina. Bueno, esta fue una breve introducción. Ahora vamos a continuar con la charla de Andy. Si quieren pueden escribirme preguntas en el chat, acá del Zoom, y si tienen ganas después de contactarse con nosotras, lo pueden hacer a través de Flor o de Maga, o directamente al Centro de la Mujer, sea por la página del seminario, o a mi mail marcela@seminariorabinico.org.ar, para comunicarse con Andy, conmigo, o para trabajar, si quieren asesoramiento puntual por alguna situación en sus comunidades, de este tema o de los otros temas que les mencioné también. Así que estamos para trabajar juntos, juntas. Andy, vamos. Vamos, ahí hacemos el pase. El pase. ¿Querés vos presentarte un poco? Bueno, primero, muy buenas noches a todos, a todas, a todes. Transmitirle la enorme alegría de que podamos estar compartiendo este espacio. Esto me gustaría que sea un poco como en casa, porque literalmente estamos en casa.
Tenemos una forma de hacer las cosas, usualmente cuando transitamos espacios comunitarios. Si estuviéramos en un mismo espacio físico, seguramente estaríamos sentados en ronda, en el piso, yo les estaría mangueando mate, seguramente haríamos alguna dinámica, algún juego, un montón de cosas. Así que la idea es que podamos replicar un poco ese espíritu. No creo que necesiten mi habilitación para esto, pero lo voy a decir, no sé, por si hacía falta. Por el uso de la plataforma, sabemos que si están todos los micrófonos abiertos a la vez, el sonido se satura y no nos vamos a entender nada, pero está la vía del chat. Así que les invito a que no solamente el tema de hacer preguntas o aportes, sino esto, que seguramente muchos se conozcan acá y quieran comunicar algo, entonces también esto, hablen entre ustedes vía chat, tanto Flor como Marcela van a estar levantando las preguntas como para después poder ir teniendo un feedback y haciéndolo un poquito más interactivo, pero también conéctense entre ustedes, creo que también está bueno un poquito eso. Me emociona un poquito porque tengo acá el celu y por el otro lado cuando ven que estoy cambiando la cabeza porque tengo la compu en el otro lado para poder ir pasando la presentación. Y ustedes vieron que la vista en el celu te deja ver poquitas pantallas, poquitos mosaicos, pero en la compu tengo nada, un mosaico lleno de caras, de personas, de nombres, que no conozco, porque también a veces tenemos como ese vicio de siempre estar trabajando para el interior de nuestras comunidades. Y entonces a veces también no nos terminamos conectando, así que ver a más de 150 personas que no conozco, nada, me encanta. Así que bueno, un poquitito eso, de comentarles de mí, más dejando el título universitario del lado, que a veces es como mostrar esa chapa, dice, bueno, chequeamos lo que dijimos antes de poner a esta persona acá por parte de las chicas, pero sí, más que nada presentarme como persona. Mi nombre es Sandy, mis pronombres son ella, ella, y me identifico como una persona trans no binaria. Ahora actualmente estoy viviendo en la ciudad de Rosario. Este va a ser mi 6º año viviendo acá, pero nací y estudié en la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata tiene una comunidad bastante pequeña, que no tiene departamento de juventud. Ahora la verdad como que tanto al día no estoy como en que andan, pero usualmente había sido un movimiento aquí más que nada para acompañar a las personas o crear algunos espacios más de infancia y demás. Y me fui de Mar del Plata básicamente por una de las razones que pueden hacer que una persona se mueva 800 kilómetros, que es que me enamoré de una persona de Rosario. Y cuando me vine a vivir acá, me encontré con una comunidad enorme, por lo menos para lo que era para esta chica, de los estándares de una chica de pueblo. Si me escucha alguien de Mar del Plata me va a quedar matar, pero bueno. Y sí me encontré acá en Rosario con realmente espacios judaicos de juventud, con espacios para jóvenes en edad universitaria, que también vamos a hablar un poco de estos supuestos, de qué es esto de edad universitaria. Y a partir de ahí empecé a activar. Les quiero comentar también que yo no soy judía de nacimiento, yo soy judía por elección, y completé ese proceso viviendo en Rosario. Y me considero una persona bastante testaruda, en el sentido de que para mí ingresar y formar parte del mundo judaico no fue sencillo, pero siempre lo transité con mucha alegría. Siempre me encontré, siempre dentro de los múltiples discursos que me habitan y que me hablan, siempre hay algo dentro de lo judaico que es central en la persona que soy. Y fue algo que se fue refinando a lo largo del tiempo. Y sí me pasó en distintos momentos de mi historia, y sobre todo cuando empezó un momento de transición más fuerte, que veía que
mi comunidad, si bien a mí como persona me transmitía la voluntad de integrarme y de que yo esté en un montón de espacios, los espacios no eran inclusivos. Entonces, esto es un poco lo que les quería transmitir hoy y también es desde dónde les quiero hablar. Como una persona que justamente estuvo sosteniendo espacios como Madrijá, que tuvo que pensar un montón de veces qué estaba haciendo y encontrando que a veces las propuestas que yo hacía no iban a estar pensadas para mí, por ejemplo, si yo las hubiese estado recibiendo. Entonces, esta es la idea, es que podamos pensar espacios donde todas las personas de nuestra comunidad puedan formar parte. Para mí no fue menor cuando hace un tiempo empecé a trabajar y bueno, que la conocí a Marcela y que ella me hizo esta propuesta, empezar a participar en el espacio del seminario rabínico. Y quiero destacar un par de cosas, tanto del seminario como de NOAM. Y son dos cuestiones. Primero, el seminario rabínico se podría llamar de distintas maneras. De hecho, hay dos institutos educativos dentro del seminario que tienen nombres de otras personas. Pero el seminario se llama Marshall Meir. Y Marshall Meir como líder espiritual, como persona abocada al acompañamiento de otras, hizo una fusión que va a ser la que quiero que esté presente hoy, que tiene que ver con manifestar que nunca nada de lo judaico puede estar por fuera del marco de los derechos humanos. Y en relación a eso también, y a tener una mirada inclusiva, también el seminario también el movimiento Mazortí hace un espacio orgánico para la juventud. No es que hay un espacio que es accesorio. Y también por eso para mí también es tan importante que estemos acá hablando de esto, que tiene que ver con que si el lema del movimiento Mazortí es tradición y cambio, la juventud es acto puro, no es potencia. ¿Sí? El espacio que detenta la tradición está justamente instituido. El lugar de la juventud tiene que ver con dar la actualidad a este movimiento. Entonces, y ahí de un segundito voy a poner compartir pantalla para empezar a charlar un poquitito la parte conceptual. Cuando pensé este encuentro, justamente, y hubo una palabra que en el flyer quedó distinto, que es en clave de. Si tenemos que pensar la Drajá en clave de género, era diversidad, pero como quería que estuviera todos los colores de la bandera del orgullo, le tuve que agregar la E y la E y la S al final para que me entrara el violeta. Así que es diversidades. Ahora, si tenemos que pensar en clave de, quiere decir que antes o ahora la Drajá no las tiene necesariamente. Marcela les comentó que podemos rastrear en nuestras fuentes al menos 5 principios desde los cuales podemos pensar un marco inclusivo y por qué vamos a hablar de diversidad. Y estos principios no fueron descubiertos ayer ni hace 5 años. Están en la tradición rabínica. Entonces, si lo estamos teniendo que innovar, quiere decir que es algo que no es visible en sí mismo. Y la idea de pensar algo en clave de tiene que ver con sostener una tensión. Y cuando pongo en tensión algo, voy a tener que ver contradicciones que después no voy a tener que sostener de alguna manera. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Hay algún problemita técnico? ¿Todo se escucha bien el día de la presentación? Pulgares arriba, Marcel. Estamos perfectos, Andy. Genial. Media palabra de qué es lo que hago y en qué quiero marcar esto. Flor había comentado que yo coordino el proyecto Género y Familia en la ciudad de Rosario. El proyecto Género y Familia es una iniciativa que tiene un objetivo máxima y un objetivo mínima. El objetivo mega concreto, y es a lo que yo me aboco en el día a día, tiene que ver con acompañar a personas que no se encuentran en incomodidad con el género que les asignaban nacer, priorizando a las infancias y las juventudes. Después les voy a comentar un poquito más de qué es esto del género asignado al momento de nacer. Y pensando también que en ese acompañamiento tienen que estar presentes
las familias y las comunidades, porque cuando una persona empieza un proceso de transición, en definitiva, quienes van a transicionar es todo su contexto relacional, todo ese marco de vínculos. El proyecto macro tiene que ver con incluir nuestras comunidades, ¿sí? Y para hacer esto, yo voy a necesitar al menos 3 grandes herramientas conceptuales, que este va a ser como el primer aporte o el primer parate conceptual que quiero que hagamos para esto de repensar la DRAJA, que es primero establecer esto que es el marco o el enfoque de derechos humanos, que básicamente tiene que ver, y acá también hago el entrecruzamiento con nuestras fuentes, que en definitiva esta gran metáfora de vagar con el desierto tiene que ver con tener una tierra prometida por delante. Y el enfoque de derechos humanos tiene que ver con justamente tener siempre por delante los principios de la dignidad humana y que hay derechos que son inalienables por el solo hecho de ser persona. Y que todos estos derechos tienen que estar presentes en los distintos niveles de nuestra vida. Por supuesto tienen que ser compromisos para el Estado, pero también tienen que ser compromisos para la sociedad en la que vivimos y ni que hablar en nuestras comunidades, en las instituciones por las que transitamos. Dentro de este paradigma de derechos, de este enfoque de derechos, particularmente yo voy a tener que introducir algo más, que tiene que ver con algo, y vuelvo a esta noción de pensar en clave de. Hablar de perspectiva de género tiene que ver con dar cuenta que a lo largo de la historia se establecieron posiciones asimétricas a lo largo de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, en las cuales hay personas que tienen situaciones de privilegio y que para que estas situaciones de privilegio estén, tiene que haber otras situaciones, otras posiciones de subalternidad y de explotación. Que también estas posiciones no son por nada, sino que muchas de estas posiciones asimétricas están en base a la construcción de género. Por ahora ya voy a ir un poquitito más adelante a explicar con qué tiene que ver esto el género, pero en términos más generales lo que les puedo decir es que el género tiene que ver con esta construcción sobre mi identidad, sobre mi corporalidad y cómo yo internalizo y me apropio de aquellos significados que mi medio social en este momento determinado me aporta para pensar lo masculino y lo femenino. Esto se los digo ahora, lo voy a problematizar un poquito más, pero vayamos para ahí. Bueno, sí, ya está, también por la hora. Ya pasan las 7:30, puedo empezar a decir cosas sin filtro, Flor, ¿no? No me van a bajar. Totalmente, Andy. Hablemos de feminismo, ya fue, pongamos la palabra, se cae Maduro, por algo les puse género en verde, digamos lo que tenemos que decir. Pensemos la DRAJA en clave feminista, ¿sí? Distintas autoras, en términos de ABC, ¿qué nos van a decir que es el feminismo? Que no quiere decir que las mujeres son más que los hombres, quiere decir, en esto de pensar en clave de género, que tenemos que reconocer estas situaciones de asimetría socialmente y históricamente construidas, que esta situación, o sea, tenemos que tomar partida en torno a esta asimetría, porque si solamente declaro que hay una asimetría y no hago nada, estoy manteniendo el status quo. Entonces tiene que ver con tomar papel y decir que claramente no queremos que estén más estas situaciones, que queremos construir comunidades más igualitarias, y por último que tenemos que tomar cartas en el asunto, y que tenemos que empezar a pensar distintas formas de agenciamiento, distintas formas de construcción de cómo hacemos las cosas, justamente para ir construyendo e ir a ese horizonte que hablaba que tiene que ver con una sociedad más justa. Y ese es el tercero de los compromisos que tiene que ver con el de justicia social. Todos los años, en distintos momentos del LUAG, hablamos del compromiso con la justicia. Díganme cuántas peulot dieron hablando de lo que es Sedacá. Sedacá, mal dicho, mal pensado, muchas veces queda como dar davias, dar regalos usados en Día del Niño o dar la comida que nos sobra, que está en el fondo de nuestra alacena en algún momento del año. Justicia social tiene que ver con esto, tiene que ver con que no hay posibilidad no hay comunidad digna en el que todas las personas no entran.
¿sí? Básicamente tiene que ver con eso, con poder establecer mayores niveles de inclusión. Esa foto que les estoy mostrando es entre las distintas cosas que les comentaba que hacemos en el proyecto Género y Familia. Una tiene que ver con los grupos de familias de juventudes trans. Y en la medida que trabajamos con las familias también, vemos que los niveles de aceptaciones cambian, que la vida de las chicas mejora, y que también en la medida que las familias se fortalecen, empiezan también a modificar sus relaciones con su entorno, y también las instituciones empiezan a ser más inclusivas también. Y por último, lo que les quería comentar y mostrar, Juli Grimberg estaba por ahí, ¿no? Creo que la había visto. Hace poquito fui madrija de Taquil también, y esta fue una experiencia también, digo, como madrija, esto, ¿qué hago cuando tengo un grupo adelante? Y que iniciar, y que no da lo mismo, cuando tenés un grupo, arrancar y hablar solamente, y ir con tu planificación, y no dedicarle tiempo a esto que estamos haciendo hoy. Que cuando les comencé a hablar, yo les dije, ¿cuál es mi identidad de género? Y cuando empezamos a hacer una ronda, le pregunté a cada cual, ¿cuáles son tus pronombres? ¿De qué manera querés que te trate? Y de esa manera, hubo personas de ese grupo, por ejemplo, que podían decir cuál era su orientación sexual. Y que cuando finalizó el programa, cuando no les tengo que comentar esta grid y demás, y después me quieren mandar referidos por mail, chiques, buenísimo. Pero fuera de joda, sí, cuando terminó el programa, varias personas del grupo pudieron decir, a partir de lo que vivimos en distintos momentos, yo pude decirles, yo soy así, siento atracción hacia determinadas personas, y en ningún momento sentí que me dejaran de lado. Y si no me hubiesen preguntado esto desde el principio, quizás yo hubiese dejado el programa antes, quizás no hubiese tenido esa experiencia. Quiero contar otra situación más, para que no pareciera que estamos hablando en abstracto. Situación, tenemos que ir al cóctel. Cuando tenemos que ir al cóctel, sabemos que hay una pared en el medio, que de acuerdo a lo que nos cuelgue entre nuestras piernas o no, nos van a asignar un lugar, y a partir de eso nos van a decir que nos tenemos que vestir o no de una forma. Una persona que, si bien se autodefinía como mujer, estaba vestida de una manera, y que fue recibida por una de las personas que cuidan el cóctel, le pidió que se tape de una manera tal que cuando esa persona empezó a revivir una situación de abuso que había sufrido. Con este grupo lo que decidimos es que a este lugar del cóctel no íbamos a ir, porque no era apto. Si ir a ese lugar tenía que ver con el sufrimiento y la exclusión de una persona, nosotros no íbamos a ir a ese lugar. Entonces fuimos al otro lugar del cóctel, que es llamado el lugar inclusivo. Y cuando hicimos la foto del cóctel, fíjense lo que apareció. ¿Sí? También empezaron a desplegarse, además de estar la bandera de Israel, por supuesto, fíjense que aparecieron pañuelos de orgullo, que aparecieron pañuelos por el derecho a decidir y demás. Entonces, vamos a hablar y vamos a desagregar algunas cosas presentes acá que tienen que ver con cómo construimos grupo, cómo construimos comunidad, y que la idea es que no nos quede nadie afuera. Y problematizar algunas cosas, porque después cuando en otros espacios también, por ejemplo, cuando una ACNUA me convoca para tener un espacio para compartir, empezamos a agenciar algunas dinámicas para generar que el espacio sea seguro. Chicas, ¿se hizo a propósito? 18 no. No, No. pero es verdad. No, bueno, hasta Clarín publicó una nota al respecto, ¿sí? 17 de mayo, como ahí lo dice la nota, Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. ¿Qué motivó este evento internacional? Que un día como ayer, pero hace 20 años, el manual en el cual aparecen todos los criterios diagnósticos de los trastornos mentales que maneja la Asociación de Psiquiatría Americana, sacó de ese manual la homosexualidad. Pasó muchos años para que saliera las identidades de diversidad en la conquista de los derechos. Y muchas veces cuando hay fechas conmemorativas respecto al colectivo, aparecen algunos comentarios que me digan, bueno, pero ya se pueden casar,
bueno, pero al final cada cual puede hacer lo que se quiera mientras que sea en la intimidad, y comentarios así, tipo hashtag nadie menos. Bueno, lo que sabemos es que hay un montón de posturas que lo que hacen es justamente, en la medida en que visibilizamos, no habilitamos a que las personas puedan tomar parte y que puedan hacer valer sus derechos. Esta es una investigación que ya quedó un poquito vieja, pero sobre todo lo traigo porque tiene que ver con las escuelas y que va a tener que ver con muchos de los espacios que ustedes van a estar laburando justamente la DRAJA. Fíjense que en edad escolar, 7 de cada 10 personas en nuestro país, o bueno, por lo menos en Argentina, refieren a haber sido víctimas de violencia por segmentación sexual. A mí la categoría bullying no me cierra por un montón de motivos conceptuales. Básicamente creo porque termina licuando un poco que el eje tiene que ver con la violencia. Y bueno, mucho de lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con que en este tiempo de pandemia se habla solamente de la curva de infectados, pero hay otras curvas de las cuales no se está hablando que tiene que ver con la curva de la desigualdad y cómo esta desigualdad mata, literalmente. La idea es romper un poquito el hielo y, insisto, por favor, a medida que les vayan surgiendo preguntas y demás, las vayan transmitiendo. A ver. Bueno, yo lo voy a sacar para comentar después, Teresa. Lo muestro acá en la cámara, después lo vuelvo a poner. El recurso este que vamos a trabajar hoy es desarrollado por mi amigo Sam Killerman. Abajo está la referencia, googleenlo. Sam tiene una charla TEDx que es hermosa. Y particularmente a este modelo yo le tengo mucho cariño porque este dibujito lo uso en el consultorio, porque cuando tengo a una infancia, a un padre, una madre, y por ejemplo una abuela, un abuelo, puedo entablar justamente el diálogo intergeneracional a partir de un solo elemento que me permite justamente llegar a un código común. ¿Sí? Hay 1000 críticas a esto. Fíjense que la galletita de jengibre tiene este color amarillo, o sea que podríamos decir que es racista. Bueno, la idea es que el modelo nos provoque y que podamos empezar a revisar un montón de cosas. Este gráfico es de la primera versión del modelo de laburo, se fue perfeccionando. Básicamente quería hacer un pequeño recorrido por los distintos elementos que componen la sexualidad humana. Para algunos seguramente esto se ha conocido, otras personas lo están escuchando por primera vez. Este modelo de la galletita, lo primero de lo que se suele hablar y lo primero que se suele llamar la atención es aquello que aparece graficado en la entrepierna. Porque cuando hablamos de sexualidad, de lo primero que se piensa y de lo que se habla es de genitalidad. ¿Sí? Tenemos que pensar que cuando hablemos de sexualidad, vamos, sí, por supuesto, a hablar de un sustrato o vamos a encontrarnos con lo que llamamos marcadores somáticos, que tienen que ver con una realidad material que es nuestro cuerpo. Sabemos que todas las personas tenemos 23 pares de cromosomas. De estos 23 pares de cromosomas hay un par que, de acuerdo a cómo esté emparejado, va a establecer cómo se va a desarrollar nuestros genitales y aquellos que se llaman rasgos sexuales secundarios. Ahora, voy a empezar a hacerlo de esta manera, después lo complejizo. Cuando hablamos de estos aspectos que son los marcadores somáticos, nos iguala al resto de los seres vivos y particularmente de los mamíferos. En este reino animal, como bichitos que somos, tenemos personas que nacen con pene y testículos y que nacen con vulva y ovarios. Cuando las personas nacemos, se nos mira que tenemos en nuestra entrepierna y a partir de eso se nos asigna un género. Aquellas personas que nacemos con pene y testículos, se nos dice que somos varones, se nos asigna ese género. De las personas que nacen con vulva y ovarios, se les asigna otro género que es
mujer. Agarran un DNI y eso es lo que sigue sucediendo en el año 2020 en nuestro país. Marcela dio un ejemplo, que es que hay personas que nacen, que tienen otra dotación cromosómica y que su desarrollo genital es distinto. No voy a decir anómalo, porque si yo dijera anómalo estaría refiriéndome a que hay una norma. Y justamente si hay algo que las ciencias sociales nos enseñan a problematizar, es esta noción de lo establecido, de que hace referencia a que las cosas son así por necesariedad. Cuando en el reino, cuando hablamos de los seres humanos, hablamos de un mundo, del mundo de la cultura, el mundo del lenguaje, de lo que es construido. Entonces, cuando desplegamos todo ese terreno, fíjense que en términos de símbolos, la galletita lo que nos enseña a encontrar es que hay un gran abanico que abarca las intersexualidades. Con este fenómeno de se nos asigna un género cuando nacemos, fíjense que ahí empezamos a cambiar de terreno y empezamos a meternos con lo que tiene que ver con la identidad. La identidad hace referencia a, justamente fíjense que en el grafiquito está señalando el cerebro, un bello cerebro arcoíris, y ese bello cerebro arcoíris lo que hace referencia es que nuestra identidad es aquella narrativa que desarrollamos para responder a la pregunta ¿quién soy? Ya sea para mí mismo o para los demás. Tiene que ver con cómo interpreto este cuerpo, cómo organizo justamente mi experiencia, cómo habito ese cuerpo y cómo interactúo con mi entorno. Ahora, aquellas personas que desarrollan su identidad de género de acuerdo a lo que se les asignaron al momento de nacer, las llamamos personas cisgénero, con C. El prefijo cis significa alineado con. Ustedes me preguntarán, ¿alineado con qué? Con las expectativas, con aquello que se les asignó al momento de nacer. Ejemplo. Si yo nací con pene y testículos, cuando justamente me ven en la sala de partos, o si tuve una familia reprogre y me tuvieran en su casa o en otro tipo de entorno, seguramente el género que me asignen va a ser de varón. En ese caso, sería una persona, y si yo, construyo mi identidad en concordancia con eso, si yo digo, ok, sí, soy un varón, yo voy a ser un varón cis. Si nací con pene y testículos, me asignan esa identidad de varón, pero yo a lo largo de mi ciclo vital me respondo a esta pregunta y construyo una narrativa que cuando digo, que cuando me pregunto quién soy, digo, yo soy una mujer y no quiero esto que me asignaron, voy a ser una mujer trans. El prefijo trans significa cruzado. ¿Cruzado con qué? Con las expectativas. Ahora, fíjense que esta noción de lo cis y lo trans hace alusión a justamente que macho y hembra son polos opuestos y que varón y mujer son polos opuestos y que masculino y femenino son polos opuestos. A esto le llamamos como lógica binaria, que es otro de los imperativos que rigen en nuestra sociedad. En nuestra sociedad hay un ordenamiento que dice que si vos nacés, lo que debés ser es heterosexual. Y además de deber ser heterosexual, debes desarrollarte con estos parámetros binarios y que establecen que lo normal es ser persona cis. ¿Sí? Justamente esta idea de avanzar en términos de un paradigma de derechos, tener la perspectiva de género y de diversidad tiene que ver con problematizar la noción de lo necesario, ¿sí? Y dar cuenta que en realidad todas las personas somos diversas y que en todo proceso de subjetivación
las personas nos vamos apropiando de las categorías de nuestro medio y las vamos problematizando. Hay personas que se apropian y problematizan menos los estereotipos de género que rigen en su medio cultural, y hay personas que las problematizan mucho más. ¿Sí? Paso a esa variable del gráfico, que es esta línea punteada. Esta línea punteada, fíjense que ahí está designada como expresión de género. La expresión de género justamente hace alusión a cómo yo pongo en actos todo eso que estoy construyendo sobre mi identidad de género. Otras autoras o autores dicen que este es el aspecto preformático, ¿sí? Quiere decir cómo yo me muestro, ¿sí? Fíjense que yo ahora, bueno, por el Zoom y demás no se nota mucho, pero nada, tengo máscara de pestañas, me puse un poco de corrector de ojeras, porque hashtag edad, dispongo mi pelo de una manera, cuando hablo me muevo de determinada manera. Ahora con el tema del coronavirus me tuve que cortar las uñas, pero tenía las uñas con un determinado largo, me las pintaba. Con eso quiere decir, el género que construyo y esta identidad se va actualizando mediante esta forma de expresarme para mí, pero de mostrarme hacia los demás, ¿sí? Esa es la expresión de género. ¿Cómo construimos la expresión de género? Bueno, justamente a lo largo del proceso de socialización, yo fui interactuando con mi medio me iba ofreciendo distintos símbolos, distintas construcciones, y yo fui internalizando esas construcciones y problematizándolas. Y acá viene esto que Marcela decía, cómo hace X cantidad de años teníamos menos para decir, menos lenguaje para habitarnos también y para poder construirnos. Y cómo, justamente, a partir que empezamos a ver a más personas del colectivo de la diversidad en los medios de comunicación, por ejemplo, es que empezamos a tener más referentes para identificarnos. Pregunta, ¿cuántos, no sé, piensen en un libro de cuentos que ustedes hayan leído en primer grado? Díganme cuántas princesas lesbianas conocieron. Díganme cuántas princesas bisexuales conocieron. Díganme cuántos príncipes eran varones trans. Entonces, a lo largo de nuestro ciclo vital, fuimos internalizando que esto que me está pasando a mí, esto que soy yo, potencialmente es peligroso, potencialmente es dañino, y particularmente, como distintas historiadores van comentando, a lo largo de la historia, justamente las personas del colectivo de la diversidad sexual fuimos catalogadas como delincuentes, y ahí volvemos al sentido de la norma, como pecadores, y por eso también la importancia de que una figura que inviste una jerarquía dentro del seminario rabínico pueda decir la postura del seminario rabínico es esta, y por eso también es importante que ustedes como referentes de una comunidad puedan en distintos espacios mostrar que la postura es esta también. Y por último también, como les comentaba, que se conmemoraba el 17 de mayo, que se quitaron del manual de enfermedades mentales, la categoría de la homosexualidad, también hemos sido tildados como enfermos. Todo eso, toda esa herencia es la que estamos desandando hoy. Y esa es la labor más grande que tenemos que hacer, ¿sí? Y lo que quería compartir con ustedes es que así como trabajamos cuestiones de diversidad sexual, no nos podemos quedar con que vamos a hablar de diversidad una vez cuando damos una actividad y ya está, nos quedamos contentos, ¿sí? Y acá lo que les quería invitar es a este concepto que tiene que ver con la transversalidad, que tiene que ver con, y de nuevo, el sentido profundo del feminismo tiene que ver con esto, con cómo hacemos más inclusivos cada espacio de la vida en comunidad. Entonces, tiene que ser transversal con que en cada espacio que transitamos tenemos que repensarlo en cuestiones de raza, ¿sí?
decían que había personas de Brasil escuchando y participando de este encuentro. En Brasil, en las universidades de Brasil, hay todos departamentos completos dedicados al estudio de lo que es neocolonial, o los estudios decoloniales, o lo que tiene que ver con la filosofía negra. Acá en Argentina decimos que la variable de raza no existe, ¿sí? Pero después estamos haciendo comentarios racistas en absolutamente todos los lugares. Entonces, repensar con que justamente la variable raza no tiene que ver con que creamos que haya algo inherente a, por ejemplo, el color de la piel, pero sí pensar la raza, problematizar cómo hay un discurso instituido a lo largo de la historia en términos de la negritud, por ejemplo, y cómo se le adjudica distintas formas de valorar y cómo eso termina redituando en vulneración a derechos. Ni que hablar con si pensamos en cuestiones de clase, ¿sí? Entonces, cuando tengo a la persona en el medio, Sama esto lo grafica como la sopa, ¿no? Como que dice, bueno, pongamos todos estos elementos ahí, mezclémoslo y sepamos que este entrecruzamiento es lo que hace a la persona en un momento determinado, ¿sí? Y que yo tengo que poder hacer conciencia de todo eso. ¿Cómo estamos hasta acá? Porque les acabo de tirar así como baldazos de data y trotskismo, casi. Bien, entonces, todo esto que les comenté lo quiero aterrizar en dos cosas. En problemáticas que seguramente ustedes vayan a tener cuando estén con un grupo adelante, cuando tengan que hacer algo con otras personas, y en algunos tips que me gustaría que tengan al alcance de la mano. En términos de problemáticas específicas, si van a trabajar con adolescentes, bueno, seguramente van a tener situaciones de salida del armario. No puede ser que en el año 2020 tengamos amigues que tengan que hacer IA porque no pueden salir del armario con sus familias. Y es una realidad, ¿sí? O sea, digámoslo, pongámoslo arriba de la mesa y hagamos algo al respecto. Las estadísticas en esto son como muy rudimentarias porque justamente como muchas de las personas no se animan o no tienen un lugar a donde comentarlo y hay tantas dificultades en el acceso a la salud, en esto de a qué edad una persona autopercibe que su identidad no es cis, de acuerdo al país y de acuerdo a cómo se hayan obtenido los datos, la variable es como cambia muchísimo. Sí sabemos hoy que las niñas trans suelen tomar conciencia de su identidad y iniciar ese proceso a una edad más temprana que las personas que se definen o se identifican como varones trans. Las niñas trans suelen tener una edad que ronda ahí los 8 años, más o menos, y los varones trans lo suelen hacer más en la adolescencia, entre los 12 y los 15, pero más o menos es la información que estamos teniendo. Entonces sepan que cuando ustedes tengan un grupo, muy probablemente, quiero ver si acá lo tengo. Después cuando saque la presentación se los muestro bien, pero sepamos que vamos a tener personas que puedan salir del armario o que estén en un proceso de transición. Y, por ejemplo, si estamos en un majané, sepamos que quizás vea que hay una persona que responde a un nombre de Sofía, y si veo que Sofía tiene, cuando hacen 40 grados, algo que se ve como esto, seguramente se esté vendando para que no se le noten los pechos. Entonces, y seguramente está bueno que alguien con ojos de aliade pueda acercárseles y preguntarle algo en torno a eso. Porque si no lo hago, quizás en su entorno no haya otra persona que le pueda preguntar, que no tenga otra persona con quien hablarlo, y seguramente no la esté pasando para nada bien, y es más, muy probablemente está en riesgo, ¿sí?, de autolesionarse o de estar desarrollando ideación suicida. Y lo digo así también. No solamente pensar en, cuando hablamos de diversidad sexual, que podemos tener un joven perteneciente al colectivo de la diversidad sexual, sino que podemos tener a una chica cis heterosexual, pero que tiene dos mamás o que tiene dos papás. Y pensar cómo esto también
tiene algún tipo de efecto en las comunidades y cómo puede estar también siendo plausible de violencia o de discriminación por pertenecer a una familia diversa. Ni que hablar, y por eso también lo decía el tema de violencia de género. Digo, pensar en clave de género, pensar que muchas familias que se ven divinas, que están vestidas de punta en blanco cuando van a un servicio de Kabbalat Shabbat y que se hacen ver muy observantes cuando se cierra la puerta de la casa, no son para nada observantes. Entonces también vayan muchas veces que quienes van a tener un vínculo directo con las chicas van a ser ustedes. Y muy probablemente cuando las escuelas no quieran ver algo, quienes van a estar viendo van a ser ustedes también ahí. Entonces, por eso vuelvo a celebrar esta jornada y también este acercamiento del seminario a ustedes y también todo el vínculo que está teniendo Noam con otros espacios del seminario, como esto de tener lugares de empezar a decir algo, no dejar que las cosas simplemente transcurran. Y bueno, no, lo último se me mezcló con la otra placa. Entonces, en relación a todo esto que les comenté, la idea no es dejar de las cabezas infladas, sino tirar algunos tips y tirar algunas cosas por las cuales podemos empezar a arrancar, ¿sí? Primero, no des nada por sentado, ¿sí? No des por sentado que si una persona tiene barba, es varón. No des por sentado que si tengo no es Adán, Andy es una forma diminutiva de Andrés, ¿sí? No des por sentado cuáles son los pronombres de las personas. No querés hacer una dinámica al respecto, gastate 5 mangos, bueno, no, 5 mangos ya no sale nada en Argentina, pero me siguen, gastate 50 centavos de dólar, no, 50 centavos de dólar es un montón ahora. Bueno, hacemos fuerza para comprar algo, pegar un papelito acá y así como hacer que las personas tengan su nombre, que abajo pongan qué pronombre quieren con que se les nombre, ¿sí? Por decirte algo. Y pensar que cuando vos haces eso en una reunión, democratizás el espacio. Le das la oportunidad a las otras personas que se muestren. Y si vos no haces ese gesto primero, que tiene que ver con construir seguridad, las personas no se van a mostrar. Esto de, fíjense que si ustedes hacen todo este laburo, seguramente vaya a haber personas que hagan amagues para hablar con ustedes. Entonces, si una persona está haciendo esos amagues de buscar esa cercanía, escuchen y por más que no sepan, demuestren empatía, demuestren ese interés y esa voluntad de estar ahí. Después vemos qué hacemos, ¿sí? Pero de primer movida es. Punto número 2, en su mejor intención, porque además me han consultado mucho por esto, a veces quieren que la persona hable con la familia, se ponga una boda de plumas y se muestre como una mariposa diversa, y por ahí no sea el momento. Me encanta que tengan esa voluntad y que quieran que la persona se muestre en todo su esplendor. Ahora, también muchas veces la persona va a tenerles a ustedes y a 2 personas más de referencia, y puede que durante mucho tiempo eso sea suficiente, que por mucho tiempo eso les salve la vida. La investigación nos muestra que tener solamente una relación, o sea, en la que la persona se perciba como respetada y validada, disminuye muchísimo el estrés y distintas situaciones de salud mental que no les quiero empezar a detallar para que no se amarguen. Esto de pensar que puede que lo que le plantea una persona no les entre en la cabeza, ¿sí? Y piense que así como cada persona es un mundo, cada familia también lo es. Y que va a haber procesos al interior de una familia que puedan ser muy complejos. Y que, de nuevo, no es todo nada, no es o salir y romper todo o quedarte en el molde, sino que en esto de que las personas tienen sus tiempos y cada familia es un mundo, seguramente haya una forma de encauzar ese proceso. Bueno, esto lo se los comenté. Y en esto de que no es necesario que ustedes sepan todo. Y por eso iba a esto de privilegiar el espacio de escucha, privilegiar el contacto, privilegiar la empatía. Después hay tiempo y lugares para hacer las preguntas. Hoy por hoy en la comunidad judía global hay un montón de lugares donde pueden hacer una pregunta. Hay hoy por hoy
en distintas provincias, por lo menos de Argentina, hay distintas áreas destinadas a la protección de no solamente las infancias, sino también de las mujeres y la diversidad sexual. Se pueden acercar ahí. Hay distintas formas. Y yo prefiero que se queden con la consulta, se acerquen a alguien, pero que se cuiden con lo que dicen también. Porque también muchas veces, en ánimo de acompañar y de hacer algo bien, hacemos cosas que terminan dañando. ¿Sí? Entonces, antes que nada, juramento hipocrático, no hay que hacer daño. Y las dos últimas cositas, y con esto sí cierro. Igual creo que el tiempo no me fritan a la mierda. Después de las 8 puedo decir así, mierda, culo. La primera es esto, que si ves algo tenés que hacer algo. Porque en lugar de la neutralidad, y eso lo vimos cuando estudiamos Shoah, lo único que hace es perpetrar la asimetría, perpetrar la violencia, perpetrar la desigualdad. Entonces, no hace falta que sean quienes salven al mundo, pero sí hacer algo, sí romper esa espiral del silencio. Y lo último, que es mi mantra personal cuando trabajo con familias, por ejemplo, que nos llaman por su nombre autopercibido a una persona, que aceptación es protección. Y que si yo no acepto a la persona que tengo adelante, difícilmente acepten a la persona que espero proteger también. Entonces, en la medida que sigamos haciendo más inclusivos los espacios, por añadidura, en algún momento el cambio va a llegar también. Así que eso es todo lo que le quiero comentar, y otra de las cosas que me gusta pensar es esto, que nuestro laburo en definitiva tiene que ver con esto, no solamente para el interior de nuestras comunidades, sino que nuestro aporte también tiene que ver al lugar en donde estamos. Realmente yo creo que no hay valor más judío que el de la inclusión y el de la justicia. Entonces básicamente esto, hacer un lugar donde todos los mundos sean posibles. Así que les agradezco y abrimos a la charla. Andy, muchísimas gracias. Espectacular todo lo que nos traes y nos dejas pensando. Hay muchas preguntas en relación a la familia, tal cual pasó cuando hablaste con los estudiantes rabínicos. Por ejemplo, acá dice una, ¿cómo hacemos para demostrar lo inclusivos que somos dentro de la comunidad a la familia? A veces siento que nos da miedo mostrarle a las familias que somos comunidades abiertas porque pensamos que se lo van a tomar mal. Te leo algunas otras también, ¿te parece? Sí, ¿O querés? sí. ¿Cómo crees que desde la comunidad se puede trabajar con las masculinidades tóxicas que caracterizan tanto a la burbuja judía que nosotros tenemos cerca? Estoy leyendo textual. ¿Cómo tratamos la diversidad sexual cuando no sabemos la situación, la opinión de la familia? ¿No? Acá hay de nuevo... bueno, ¿cómo se podría aplicar todo esto en la realidad de hoy en día que tenemos las Peulot por Zoom? Cómo trabajar en un ambiente sano y sin prejuicios el tema de la menstruación. Bueno, hay millones de preguntas, todas muy diferentes. Bueno, Dale. voy a empezar así como a dar ejemplos de algunas cosas. La foto que les mostré en la presentación, cuando el programa me dice, che, tenés que mandar fotos para ir subiendo a las redes sociales sobre qué están haciendo con el grupo en Israel. No les mandé la foto que ya estoy con los tefilín, que sí, está hermoso, y nos lo ponemos y es parte del asunto, pero a mí me desborda el corazón. Ahora, les mandé la foto en la que estamos marcando posición. Entonces también, vamos a llamarle San Majarín. Hola, sí, yo soy la madrija. ¿Cuántas cosas les dije? Ya está, mostré con esto. Entonces, ahí vuelvo al tema de que no siempre tiene que ver con decir, bueno, hoy es el día que vamos a hablar de diversidad sexual. Y eso tiene que ver con la transversalidad, tiene que ver con cómo hacemos espacios inclusivos. Nada, ustedes seguramente manejen 20 redes sociales de su comunidad. Una vez cada tanto, al logo del Departamento de Juventud, de la TNUA, de donde estén,
le pone los colores de la bandera trans, les pone los colores del orgullo. Vuelvo a la otra cosa, que esto sí creo que ahí hay que romper con el doble discurso. Y tiene que ver con que hoy por hoy la educación sexual integral es derecho, es ley. Y los derechos en Argentina no se plebiscitan. En democracia los derechos no se plebiscitan. Porque si no, no sé, una familia va a escribir una nota en la que digan al profesor de historia con que no, en casa somos esclavistas. Así que yo no quiero que enseñes la Constitución. Y en ese punto es también que tenemos que empezar a marcar ahí estas posiciones y articular. Yo cuando tengo alguna dificultad, cuando escucho que un rabino dice una burrada, yo hablo con el seminario. Y se lo digo. Y hay personas que tienen que responder a un lugar. Si ustedes están trabajando en una escuela y se enteran que un docente dice algo, bueno, ahí hay que hablar con el cuerpo directivo. Y si esa escuela no está tomando posición, bueno, hay un Ministerio de Educación. Con la familia es un tanto más complejo, ¿sí? Eso es para un seminario de otro día, de otra extensión horaria, bueno, y si no las hace usted, yo creo que, bueno, que Flor me volverá a invitar. Pero bueno, ahí vuelvo un poco de esto de ir construyendo estos espacios que sean más inclusivos e ir de a poco. Hay familias que por ahí justamente tengan un primer momento de explosión y se les van a querer comer crudos, disculpen que se los diga, pero si no yo como que les cargo los cartuchos por el mundo ideal al Aladín, pero y después se van a encontrar con que van a tener dificultades. A veces también hay que saber bancar ese primer momento de efervescencia, ¿sí? Porque las familias tardan en asimilar algunas cosas. Entonces, a veces es parte del proceso. Esto de sostener que cuando yo voy a tocar el status quo, claramente la persona, porque ahí volvemos, todos somos feministas hasta que tenés que renunciar a algún privilegio. Bueno, leo un par de preguntas. ¿Cómo ves la Argentina en comparación con el resto del mundo en cuanto al tema de diversidad sexual? ¿Qué opinás de hacer actividades en las Peulot con mujeres y hombres o chicas y chicos por separado? Empecemos con estas. Sí. ¿Cuál es Andy, agrego un segundo algo a eso, que es que tenemos gente de Chile que las actividades allá son por separado, para que sepas que hay... Claro. Yo no veo cuál es el sentido de hacer Peulot separado. Perdón, inclusive, de nuevo, estamos hablando acá en un marco mazortí. Inclusive yo conociendo, no soy una persona ortodoxa, conociendo cuál es la halajá por la cual se rigen, inclusive ahí puedo hacer que los jóvenes compartan, los chicos pueden compartir un espacio. No veo cuál es el sentido. Salvo que en esto de laburar con perspectiva de género haya algún tema para trabajar con mujeres en el gran amplio de cómo, que es de cómo se define una persona, y que quiera laburar algo específico de eso. Y que ante la presencia de varones no lo puedan hablar, no se pueda laburar. No se me ocurre mucha otra situación que pueda haber para laburar por separado. Después en Argentina, bueno, yo no comenté, también soy consultora para UNICEF en términos de infancias trans. Durante 4 años coordiné un programa, bueno, lo que les mostré, era una política pública en la provincia de Santa Fe. Ahora eso está parado, no solamente por el coronavirus, sino bueno, por distintas cuestiones. Estamos mejor que otros lugares en Latinoamérica. Ahora, a mí no me alcanza. Creo que recién estamos empezando algunas cuestiones. Yo acá, el grupo de familias que coordino, hoy, 18 de mayo, tiene 30 familias. De estas 30 familias, hay escuelas que aceptaron de una y que ya venían laburando eso y un montón de cosas.
hay otras escuelas que los tuvimos que sacar a los chicos. Hay otras escuelas que todavía se están morfando sumarios por bestialidades que hicieron. Argentina es tan grande que ahí la mirada es regional. Te puedo comentar de provincias que tienen programas que son de vanguardia y después lugares que están re mal. Y que hay un montón de leyes que están cajoneadas a nivel nacional porque políticos de una provincia determinada llevaron, bueno, sus votos, su mirada desde otro lugar. De nuevo, ¿estamos mejor que en otros lugares de América Latina? Sí. Qué sé yo, les puedo mencionar, por ejemplo, que tengo colegas en Uruguay, que el año pasado se aprobó una ley integral trans, y que ahora esa ley es la que es modelo en el mundo inclusive, ¿no? Está todo por hacerse. Hoy por hoy hay al menos 70 países en el mundo en el cual el matrimonio igualitario no está permitido, y otro tanto en el cual pertenecer al colectivo de la diversidad sexual es penado de muerte. Y les podría seguir comentando cualquier cantidad de atrocidades más, o sea, no estamos tan mal, sería mi diagnóstico. Pero podríamos estar mejor siempre. Una última pregunta, dice, al igual que la ley de ESI, ¿existe alguna normativa obligatoria o recomendada para la educación no formal? No que yo sepa, no que yo sepa. Y este es el problema también de lo no formal, que yo diría en lo principio, si vos estás en una comunidad más ortí, vuelvo. Lo que hagas no puede estar en contra de los derechos humanos. Si ustedes quieren buscar, existen los principios de Indonesia que son del 2016, también conocidos como los principios de Yogyakarta, que es una convención que se hizo en Indonesia sobre cómo repensar los derechos humanos aplicados a la diversidad sexual. Ahí tenés bastante. Andy, hago una preguntita más que la repitieron varias veces para que no quede colgada, que es cómo podemos hacer que el grupo donde participa este Janije, que está en transición, también sea un espacio cómodo, y a la vez cómo trabajar con quizás madrijín mismos que no quieren aprender sobre esto ni transmitirlo, dice el mensaje. Sí. Y ¿ustedes bancarían a alguien en un espacio de Adrajá que sea negacionista de la Shoah? Bueno, primero, o sea, digo, gente con qué transamos, creo que es lo primero. Entonces, yo creo que acá, y de nuevo, estoy en la comunidad que estoy, no estoy en una comunidad Disney. Yo hoy por hoy no pertenezco a una comunidad formal justamente porque hay cosas de la comunidad en la que vivo en la que no me cierran. Y participo de otros espacios, y acá hablo como Andy persona, perdón. Cuando abrimos el espacio preguntas, Andy persona, o sea, no les gusta, no están de acuerdo, no estoy diciendo que sea, no estoy dando cátedra, ¿sí? Por ahí me estoy equivocando, o seguramente después me escuche la grabación y me quiera matar. Pero creo que una cuestión tiene que ver con esto, con sentar posturas. También muchas veces es difícil porque hay comunidades en las cuales las personas que sostienen espacio de Adrajá es la que hay. Ahí creo que tenemos que ser un poquito más ambiciosos y ir viendo a qué persona le damos ese lugar. Y después hay un proceso que es de construcción. Yo creo que hay como cosas que son un poco más complicadas, pero que tiene que, cuando armamos el TOGNIT, tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué cosas laburo yo con este grupo? No solamente con los Janijim, sino con mis compañeros, con los madrijim. Y voy a ir problematizando distintas cosas. Porque si yo sé que tengo un compañero que está de novio con otra compañera y sé que este compañero le revisa el celular o no le deja hablar con otra persona, dediquémonos a otra cosa. Entonces, realmente tiene que ver con esto, con laburar este espacio de paridad y tiene que ver con ir problematizando todas estas cuestiones.
Y también vuelvo a esto, los espacios de educación no formal, apostamos a lógicas que tienen que ver con no sentarme y leer algo y repetirlo de memoria. Tiene que ver con lo vivencial, con poner del cuerpo, con el encuentro cara a cara, con construir el vínculo. Y bueno, yo creo que también la pregunta es, ¿qué estuvimos haciendo ahora que no tenemos una base para elaborar estas cosas? Entonces creo que también de la noche a la mañana no lo vamos a tener. Entonces hay un proceso que en la medida en la que nos vayamos comprometiendo, vamos rompiendo, bueno, justamente lo que a veces se llama techo de cristal, o hay distintas formas de nombrarlo. Dice, ¿por qué nos catalogamos con un género? ¿No sería mejor que cada persona puede ser hembra o macho y que no tenga que encasillarse en estereotipos de hombre o mujer? Feminismo radical suena, ¿no? Yo esto lo respondo a otra hora y con algo para tomar. No, Dale. Que no sea mi tisana, Andy. No, pará. Bien, ahí está. No, estaba viendo cómo fuera de joda y tirar un par de coordenadas. Bien, acá tenemos como distintas formas de verlo, tenemos como una mirada más social y otra mirada más psicológica. Pensemos que en términos de sociedad, el género nos ayuda a ordenarnos como sociedad. No estoy diciendo en términos binarios necesariamente, pero todas las personas construimos y transitamos género. Toda sociedad construye formas de entender el género. Y a partir de eso regula el intercambio. Cuando las personas nacemos, a lo largo de nuestras vidas, las personas desarrollamos, así como desarrollamos una personalidad, aprendemos un lenguaje, nos apropiamos del género. Hay personas que su experiencia de género es binaria y es estática. Y es así. Hay personas que su forma de pensar es estática, en términos de etiqueta. Hay otras personas que la forma de construir y de entender el género es más amplia. Y hay otras personas que tienen una forma de entender el género que es sin etiqueta. Ahora, hay una necesidad de subjetivación que necesita estas etiquetas. Y que necesita decir, yo soy varón por esto y por lo otro. Avanzar hacia un mundo sin etiquetas es algo que hablan muchos autores. Beatriz Paul Preciado, por ejemplo, lo habla. Judith Butler, en sus últimos escritos, habla de que el género es una ficción innecesaria. No contamos con experiencias como para decir, hay un ordenamiento humano en el cual, qué sé yo, si a mí me proponen de armar una comuna, un pueblo, un lugar queer, yo afirmo, voy de cabeza. Creo que tiene que ver con eso. Y muchas veces, ojo que, por eso yo jodía con el hashtag nadie menos, invisibilizar las etiquetas también tiene que ver con una forma de seguir sosteniendo el status quo. A partir de que yo digo hoy, hola, soy una persona no binaria, bueno, doy esa posibilidad y me visibilizo. Y también empiezo a construir un montón de situaciones, por ejemplo, decirles, hola, yo trabajo para el Estado y en las planillas que tengo que firmar figura mi nombre anterior. Y el Estado no me está dando un documento en el cual pueda figurar mi nombre y que se respete mi identidad de género. Y la ley de identidad de género no prohíbe eso. O sea, entonces, muchas veces la visibilidad ayuda a poder problematizar y deconstruir las situaciones de vulneración de derechos. Bueno, me parece que cerramos. Muchísimas gracias, Andy. Un placer escucharte como siempre. Y la idea es que esto es abrir un diálogo. Digamos, no podemos pensar que con una charla estamos capacitadas, digamos. Necesitamos seguir con una capacitación continua. Esto es nada más que abrir el diálogo en las comunidades, empezar a visibilizar y hablar de estos temas. Así que bueno, Flor, no sé si Omaga quieren decir algo para cerrar. Sí,
Recién me estaba acordando que hace un poquito más de un mes charlaba con Marce por teléfono sobre cuáles son las temáticas y las cosas que les inquieta a un educador, a alguien que tiene el alcance a un montón de chicos, y pensamos algunas de estas cosas como temáticas y un montón más, y recién mientras que Andy hablaba y lo mencionó un montón de veces, el alcance que tenemos nosotros como educadores es increíble, y lo que nosotros podemos hacer y lo que nuestras palabras le pueden generar a un Janij es una cosa que le puede cambiar la vida. Entonces, creo que estos espacios son súper significativos para poder construir, para poder generar cambios. Flor antes nombraba que esto está en el marco de Shituf. Shituf quiere decir cambio. Ahora se acerca Shavuot, donde tenemos que repensar un poco sobre nuestras fuentes, sobre nuestra Torá y como poder encontrarle nuevos significados, y queremos abrir como más espacios donde podamos tener estos encuentros, de poder encontrar nuevos significados y poder encontrar esos cambios que realmente nos hacen repensarnos a nosotros como educadores y todo el alcance que tenemos. Gracias, Marce, gracias, Andy, gracias, Flor, por dentro de lo que es Noam Amlat, ayudarnos a la convocatoria a llegarla a tantos. Les queremos dejar una re breve Agrego encuesta más algo que me quedé pensando. para que la vayan Bueno, haciendo contestémosla. mientras tanto, porque nos sirve a nosotros para poder seguir mejorando y para ver qué también les interesa para seguir trabajando. Sí, Flor, perdón. Todo tuyo. Contesten esa encuesta que está buenísimo, y agregar que me quedé pensando, ¿no? De que hablaban de la ESI en el ámbito formal. Y yo creo que nosotros desde el ámbito no formal también podemos aplicar la ESI a nuestra realidad, a nuestra dinámica de trabajo y de enseñanza y aprendizaje, pero me parece que nosotros también podemos usar la ESI en toda nuestra práctica como Madrijim, Madrijot. Nada, me había quedado como con ganas de eso, agradecerles a ambas, dos genias, realmente me voy muy contenta, y ahí están todos comentando también que les gustó. Gracias, porque nada, empezar el año de Noam Amlat con un panel con dos personas tan interesantes y claras hablando, y nada, agradecerles, ahí si quieren ver todos los comentarios hermosos que están poniendo, gracias, y nada, por muchos más encuentros como este. Agregamos que recién preguntaron si vamos a mandar el material o vamos a mandar esto, y Andy y Marce, si tienen también material de lectura que creemos que muchas veces es súper interesante para poder nutrirnos. Voy a hacer el chivo, ya que estamos, dentro de poco va a salir una cosa que ya Noam te invita, que es para que puedan leer y nutrirse de mucho más material, así que también les invitamos con esto. Gracias a todos por participar. Perdón, Andy, ¿vos querías decir algo? No, pasar varios chivos. Uno es mi amigo Sam Killerman, este es el libro, se llama Una guía al género. Sam Killerman, si lo buscan. Sam tiene un portal con un montón de recursos para bajar. Lamentablemente hay poquitos en español, pero todos estos dibujitos y eso te lo bajás, o sea, no te lo estás choreando, él lo tiene abierto para que lo uses. Ese uno. Después, ya sé que nadie más usa Facebook, pero la gente grande la usa, y para la familia es como que también lo estoy reusando, así que pueden ver la página del Proyecto Género y Familia, Proyecto Género y Familia Santa Fe. Ahí yo voy subiendo notas y esas cosas por si les interesa. Y después, bueno, nada, está mi contacto por ahí. Busquen, les vamos a pasar, Andy, les vamos a pasar algún material que vos sugieras, algún material que yo estuve nombrando, se los vamos a pasar a todos después por mail. Así que, sí, y ahí les pasamos la tu lista mail para que sigan en contacto. Igual la idea, digamos, nosotros venimos pensando también con Nora Barqui. El año pasado hicimos una jornada de diversidad sexual con Andy, con Nora Barqui, con otra gente invitada, con testimonios. Y Nora hoy no pudo estar, en realidad estaba invitada al panel, una psicóloga experta en estos temas. Y la idea es que poder quizás más adelante armar un panel con ella también, y con Andy también. Excelente. Bueno, claro. Muchísimas gracias nuevamente por más espacios así. Un aplauso para ustedes dos. Gracias. Gracias a todos por participar.
Chao, chao. Muchas Chao. gracias. Chao.